Hola a todos, hoy estamos aquí con Eduardo, que ha logrado pasar de un inglés que se sentía incómodo, ¿verdad? A la hora de conversar con los demás, sentía que no progresaba, que no podía usarlo a nivel laboral y bueno, ahora se siente con mucha más confianza, incluso ha pasado, ha tenido entrevistas de trabajo, ha podido conversar con colegas que han llegado de otros países, de Estados Unidos, a conversar en su empresa y poder pues tener una conversación con ellos sin problema. Todo esto gracias a que estuvimos trabajando juntos durante este tiempo. Así que, Eduardo, cuéntanos de dónde eres y a qué te dedicas. Hola Jan, ¿cómo estás? Mi nombre Muy es bien. Eduardo García y soy de Colombia. Soy ingeniero de sistemas, trabajo aquí en una empresa de servicios públicos de gas en toda la parte de operaciones. Ok, genial, Eduardo. Cuéntame un poquito, ¿cuáles eran específicamente tus problemas, obstáculos o frustraciones que tenías con tu inglés y que intentabas resolver antes de que empezáramos a trabajar juntos? Ujú. Digamos que yo pues a lo largo de mi vida personal y laboral había hecho diferentes cursos, digamos que bajo los métodos tradicionales, pero sentía que no tenía el nivel suficiente que me diera como la comodidad para poder establecer una conversación. Entonces, tal vez Mm, sentía que ah, entendía bastante, pero me costaba mucho lanzarme a hablar y a establecer una conversación. Porque claro, es mm, eso de que te pasa como que empiezas a hablar, pero necesitas estar traduciendo todo en la cabeza y pues mientras que traduces la conversación ya va más adelante claro. y no lo lograba, o sea, no sentía como esa confianza. A pesar de que había tenido la oportunidad de ir a varios países de habla inglesa Ujú, en algunos momentos y pues te defiendes con lo básico, pero bueno, te pasan muchos cacharros de muchas anécdotas de las cosas ujú, ujú. que muchos sabemos, o sea, a veces que crees que entiendes y dices que sí, realmente no habías entendido y bueno. Entonces, Claro, claro. sentía que no me sentía cómodo con el nivel que tenía en ese momento antes de empezar contigo. Ok, ni con el nivel de listening ni con el nivel de speaking. Así es. Ok, Ujú, genial, perfecto. Cuéntame un poquito también si antes de ingresar a trabajar conmigo, bueno, pues me encontraste por medio de Instagram, si ujú. tuviste como algún miedo que te evitaba ingresar o si tuviste alguna duda para ingresar y qué hizo que superaras tal vez esas dudas, ese miedo y dieras el paso de decir, sí, voy a escribir a Jan para empezar a trabajar juntos. Ujú. Sí, claro, obviamente, pues porque claro, es algo por Instagram y Ujú, pues al final, digamos que pues en Instagram ves de todo, entonces pues no ujú, sabes exactamente con qué te puedes llegar a encontrar. Algo que a mí me hace conectar es que a la gente le apasione lo que hace. Entonces, un poco lo ujú. que yo sentí contigo es que a ti te apasiona y te gusta enseñar. Entonces, Ok. para mí eso es importante, porque cuando las personas en su trabajo, cualquiera que sea, hacen lo que les gusta, eso marca una diferencia súper importante. Entiendo, Entonces, entiendo. un poco a través de eso yo conecté de que a ti te gustaba, tú enseñas a través de tu experiencia, además de que Ok. tú lo aprendiste y aprendiste otros idiomas utilizando muchos de los métodos que compartes en tus clases y con tus programas. Ujú. Y eso fue lo que me llevó a probarlo. Perfecto, Eduardo, genial, genial que lo hayas visto así. Ok, ahora me gustaría, Eduardo, preguntarte un poquito qué metas, qué objetivos has obtenido, has logrado después de que trabajamos juntos, resultados en general, y cómo te sientes ahora en tu vida profesional y en tu vida personal con todo el avance que has tenido en inglés. Realmente ya siento que progresé mucho y algo de lo más importante es como ganar la confianza para poderte soltar y hablar. Entonces creo que esto pasa a veces con algunas otras técnicas o algunas otras cosas en la vida a través de las Mm, cuales es solamente con el trabajo constante y la persistencia que realmente logras ver totalmente. resultados. Entonces, en la meditación, por ejemplo, a mí me pasa que es algo que me gusta, Ok. que a veces tú meditas y sientes como que no, al final no pasa nada, como que esperas que ocurra algo, pero al final no es nada. Pero después cuando llevas mucho tiempo meditando y dejas de meditar es cuando te das cuenta que realmente sí había un efecto ahí que no te habías dado cuenta. Entonces, Mm, cuando en mi trabajo se han presentado oportunidades como lo que tú comentabas en algún momento de que tuve la oportunidad de recibir una visita de personas de Estados Unidos y atenderlos durante casi 3 semanas, en ese momento, digamos que me veo enfrentado a esa situación, pues es donde claro. realmente aflora el producto
de todo el aprendizaje y de todo lo que he evolucionado. Entonces es totalmente diferente. Las cosas de la vida, entonces Ujú, también se me presenta una situación en la cual aplico para una posición en una compañía ujú, y una de las cosas importantes es el nivel de inglés y además tengo que presentar una entrevista en claro. inglés. Entonces, cuando me enfrento a esa situación, pero siento ya la confianza y me siento mucho más desenvuelto a como lo podía haber hecho antes, es Ujú, totalmente diferente. O sea, ahí es donde realmente siento y veo el ujú. resultado del trabajo que hemos hecho. Claro, claro, me encanta esa comparación porque a veces como que uno llega a pensar que simplemente se va a levantar un día y ese día hizo una práctica de inglés y ya su inglés se transformó completamente y ya uno es otro. Ujú, Pero lo que decías, es un trabajo sostenido en el tiempo y eso es lo que te va a dar un progreso que cuando entonces ya te vas a enfrentar a una situación real, ahí es donde te das cuenta de que todo el trabajo que viniste haciendo no fue en vano y que realmente empezó una transformación ahí en todo este proceso, ujú. que puedes ver los frutos de esa transformación reflejados en la situación que estás enfrentando, sea la que sea. Así Entonces me es. gusta esa comparación. Incluso me comentabas que recientemente fuiste a una entrevista de trabajo en inglés, primera entrevista de trabajo en inglés, porque Sí. nunca antes habías tenido, pues, como las agallas, podemos decir, para Ujú. enfrentarte a una entrevista en inglés y esta vez decidiste hacerlo. ¿Cómo te sentiste y cómo te fue en esta entrevista en inglés? ¿Pudiste expresarte y dar, pues, tus ideas y todo Sí, bien? y es que es totalmente diferente. Desde el Ujú, momento en el que arrancas el proceso y te preguntan, ¿y tu nivel de inglés? Y puedes atender o puedes presentar una entrevista en inglés, solamente desde ese momento que uno tenga la confianza de decir sí, sin dudarlo, ujú, ahí ya vamos bien. Entonces, ujú. solamente desde eso de poder decir sí, puedo hacerlo, y cuando llega la entrevista. Ujú. Claro, por supuesto, es una entrevista, es dentro de un proceso y no dejan de haber los nervios normales Claro, del claro. mismo proceso de selección y Ujú, también adicionalmente pues el de atender la entrevista en otro idioma. ujú, Eh, pero fue súper chévere porque claro, al comienzo empecé, pero después ya como que entré como en la onda de la conversación con la persona que me estaba haciendo las preguntas. Obviamente que también me había preparado, ¿no? Y había buscado qué posibles preguntas me pueden hacer sobre el ujú. entorno, sobre el rol, sobre la posición, sobre el Claro. contexto, que eso también ayuda a estar preparado. Pero Ujú, claro, me podían hacer preguntas de diferentes situaciones, que así pasó también, y pues sentí como la confianza. Por supuesto que también pasa lo que ujú. siempre pasa. Identifiqué que en algún momento tal vez había cometido algún errorcito y Ajá, luego ajá. intenté pues ya como corregirlo y profundizarlo, pero me Claro. sentí súper bien, o sea, sentí como la Ujú. confianza y el desenvolvimiento para poderlo hacer y es lo mejor. Y aunque uno tenga un errorcito, uno se da cuenta que en el mismo idioma de uno comete esos errores, pero la diferencia está en tener la confianza y en tener esa intuición que le dice a uno, cometí un error, simplemente eh, me digo la palabra correcta o digo la expresión correcta, me corrijo yo mismo y sigo adelante y Ujú, nada va a pasar. O sea, ujú. es algo normal en el lenguaje, en los seres humanos y lo cometemos en todo momento hasta en nuestro idioma materno. Entonces, qué Total, bueno y que yo le tengas esa decía, confianza. sí, y yo le decía al entrevistador, o sea, el inglés no es mi idioma diario. Yo en mi Ajá, trabajo claro. actual, yo no me desenvuelvo en inglés. Entonces, también como, no, diciendo, o sea, creo que tengo un buen nivel de inglés porque puedo establecer esta conversación contigo, te puedo Ujú, responder las ujú. preguntas que me estás haciendo, a pesar de que no es mi día a día. Ujú, claro, claro, Mm, totalmente. Qué bueno también escuchar eso y ser consciente de eso, porque a veces creemos que vamos a intentar hacer una entrevista o lo que sea cuando seamos completamente perfectos y que no cometamos ningún solo error. Y pues creo que aquí nos quedaríamos esperando toda la vida porque perfectos nunca vamos a ser en ningún área de nuestra ujú, vida y mucho menos en un idioma. Entonces, qué bueno que hayas también hecho como paz con esa parte ujú. de que estás mejorando cada día más y más y más y más, pero tienes esa confianza que te ha ayudado a hacer cosas que antes no hubieras hecho. ¿Dónde creerías que es? Perdón, sí, dime. No, que te iba a decir que sí, que tener esa confianza es lo máximo porque igual te permite como lanzarte y así cometas un error, eso Ujú, te ayuda a avanzar, porque es que si no es como una barrera que te claro, impide avanzar. claro, totalmente. Si ni siquiera hubiera sido una primera entrevista de trabajo y para ser la Sí, primera te fue muy bien, entonces sí, te total. da la confianza de poder ir a otras si se te presenta la oportunidad o dentro de la misma empresa, si tienes alguna otra entrevista y sin problema hacerlo.
Ujú. Así Ok, es. ¿dónde crees que estarías en este momento si no hubieras tomado acción? Estaría en el mismo momento en el que estaba y pues un poco más atrás, porque es que si no lo practicas y si no haces Ujú, algo, pues al final lo poco que habías ganado, pues por la falta de uso o de práctica, de ujú. constancia, pues empiezas a ir hacia atrás. Claro, Entonces yo claro. creo que estaría es mucho más atrás de todo lo que he realmente podido avanzar. Perfecto, Eduardo. Entonces, con todo esto que me has comentado, ¿qué le podrías decir a alguien que quisiera ingresar a trabajar conmigo, pero tiene dudas? Que hay que perder el miedo y hay que lanzarse, ¿no? Ujú, Y hay que realmente tomar acción, no quedarse simplemente con tener el deseo, sino hay que ser coherentes con que deseo algo, deseo mejorar en algo, pero tengo que hacer algo para que realmente eso se vuelva realidad. Entonces, ujú, es súper importante tomar acción. Mi experiencia contigo es que realmente pude avanzar mucho del nivel en el que yo estaba a lo que ujú, estoy ahora y creo que los métodos que utiliza, los mecanismos, eh, lo que, lo que se aprende es realmente algo que puede implementarse y que da frutos y resultados. me encanta, ok, excelente, excelente con eso. ¿Cuáles serían como tres resultados de los que estás más orgulloso en este momento de ti mismo? Para mí, uno es, digamos que la confianza, ¿no? Como adquirir la Ujú, confianza de poderme soltar. Yo ujú, creo que también a través de lo que has enseñado, yo he guardado como muchos de los métodos que has utilizado porque me parece que son relevantes. Y si en mi vida no, definitivamente, o en este momento no se presenta alguna situación en la que tenga que utilizar más el idioma, tengo que seguirlo manteniendo y tengo que seguirlos utilizando, ujú, ¿no? O ujú, sea, cosas como el shadowing, por ejemplo, ujú, que son cosas que son muy importantes, cosas en las que tal vez cuando uno está en una escuela no se enfatiza mucho en que tienes que ponerle ujú. atención al tema del ritmo, como hablas, de la Ajá. entonación. El objetivo, y mi objetivo nunca ha sido como buscar hablar como un nativo, pues, porque creo que no, no es que sea imposible, pero pues es algo complejo, pero sí por lo menos hacerte entender. Y en un idioma como el Ajá. inglés, la pronunciación definitivamente es algo súper relevante. Y Ujú, cosas como el ritmo, la entonación, y esto son cosas que normalmente uno no le presta atención ujú, totalmente. o en lo que yo había tenido como experiencia, ni siquiera me lo habían mencionado, ¿sí? Ni siquiera se Ujú, habían hecho foco en cosas como esa. Entonces, para mí esos ok, son aspectos que tomo y con los cuales adicionalmente me quedo como prácticas para sostener, pues porque siempre habrá que seguir mejorando. Además, como yo a veces te totalmente. decía, ¿no? O sea, a veces cuando, no sé, si voy a entrar a un hospital o si voy a entrar a ciertos contextos en los cuales no me muevo normalmente, es como entrar en Ajá. una habitación oscura Ajá. porque Ajá. hace falta, claro, vocabulario asociado a esos términos, ¿no? O si vas a entrar a Ujú, jugar un deporte que jamás te habías relacionado, vas a empezar a patinar y todo lo que tiene que ver con patines, con las partes de los patines, son un vocabulario que no conoces, ujú, pero ya tienes una base y unos elementos de los cuales te agarras y es muy fácil abordarlos ujú, y se van prendiendo las luces en esa habitación oscura y ya, o sea, pierdes el miedo. ujú, ujú. Claro, claro, totalmente. Es como agarrar confianza en un área para entonces ahora sí, ya uno puede conquistar otras áreas u otras islas, como le llamo yo, y se siente con toda Ujú, la confianza de hacerlo y de simplemente aprender un nuevo vocabulario y si no lo sabe, preguntar, pero es parte de ese proceso y te da toda ujú, esa confianza. ujú. Perfecto. Genial, Eduardo. Te agradezco muchísimo por este tiempo, por esta entrevista y bueno, estoy muy, muy contento de todos los resultados que has logrado, así que a seguir adelante, cosechando muchos más resultados y sé que todo esto va a dar todavía más y más y más y más frutos y bueno, estaría contento de escuchar todos esos frutos que vienen en el futuro. Muchas gracias, Jan. Gracias a ti. Y nada, que sigas disfrutando lo que haces y ayudando a las personas a que puedan mejorar en los idiomas que cada uno quiera sus skills y habilidades. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias a vos, Eduardo. Si eres ingeniero, financiero o ejecutivo corporativo y quieres desbloquear tu inglés, como lo ha hecho Eduardo, en que tuvimos acá en esta entrevista para sobresalir en el mundo laboral, aplica ahora para ver cómo podemos ayudarte a lograrlo en tu caso en específico.